Mes de agosto, te bendecimos y de frente a cada uno de tus días apropiamos la palabra que dice: le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Con base en esta magnífica promesa, declaramos cumplimiento a los deseos de nuestros corazones. Declaramos que tú, Señor, no negarás la petición de nuestros labios. Declaramos que vienes a nuestro encuentro con bendiciones de bien. Declaramos corona de favores sobre nuestra cabeza. Creemos, confiamos y confesamos que nuestros esfuerzos serán fructificados. Nuestros recursos serán multiplicados. Nuestros proyectos serán bendecidos y nuestro trabajo no será en vano. Mes de agosto, te bendecimos. Serás un mes en que veremos lo infértil fructificado, lo débil fortalecido, lo amargo convertido en dulce y la tristeza tornada en alegría. Mes de agosto, con fe y gratitud a Dios, te bendecimos en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Les damos la bienvenida a todos los que están conectados, viéndonos a través de esta transmisión en vivo. Te motivo a que invites a toda tu familia para que se deleite de la palabra del Señor. Espero te goces en la presencia de Dios y te recuerdo que nos puedes seguir por las páginas de Facebook y el canal de YouTube. Bendiciones. Bendiciones, amada iglesia de CCI Yarumela. Es un placer poder adorar y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores todos juntos. Hoy declaramos su gracia, hoy declaramos su favor sobre nosotros y cantamos todos juntos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y decimos aleluya. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
Decimos todos juntos. Digno es el Cordero de Dios. Díselo a Él. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Decimos, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, gracia sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Decimos, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te alabamos, papá, porque solo por tu gracia, Jesús, solo por tu gracia. Bendiciones, amados hermanos. En esta oportunidad quiero presentar a ustedes un resumen de lo que fue el Seminario de Capacitación Virtual para las Iglesias CCI en México, el desafío de la Iglesia en tiempos de cambios, el que se realizó en las fechas 24 y 25 de julio y con la participación presencial de pastores y líderes de las iglesias CCI en México. El evento fue organizado por el presbítero de la red CCI para Latinoamérica, el pastor Mario Valencia, en combinación de esfuerzos con los pastores de las iglesias CCI en el país mexicano. A continuación les dejo con los pastores Mario y Carla Valencia. Queremos agradecerles de una manera especial por el esfuerzo que hicieron de tomarse el tiempo de conectarse en las iglesias que tuvieron ahí en vivo la alabanza, en las participaciones y sobre todo las congregaciones que se unieron de las iglesias CCI de México, así también como aquellos que se conectaron de otros países y de otras iglesias. Sabemos que todo lo que hemos compartido será de transformación, de ayuda, de edificación, y nos ayudará también a consolidar el trabajo para esta nueva etapa de nuestra vida como iglesia, como red. Ánimo, buen trabajo y que podamos poner entonces ahora en práctica todo lo recibido, disfrutando así de nuevos comienzos en nuestras iglesias. Fue para todos un reto hacerlo a través de estas plataformas, pero vimos la mano del Señor y confiamos que para el próximo año podamos estar allá en México, haciéndolo como siempre en vivo y presencial. Pastor, pastora, líder, hermano, hermana, que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y Él tenga de ti misericordia. El Señor tu Dios te cubra con su bendición y que todo lo que has atesorado y aprendido, declaramos en el nombre de Jesús, será como una semilla que germinará y dará fruto abundante, porque es el fruto que glorificará al Señor. Sobre ti, iglesia amada, CCI en México, declaro un nuevo tiempo y declaro la inauguración de una temporada de mucho poder y unción y de mucho crecimiento. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos la cobertura del Señor guardándote en este tiempo.
Felicitamos a todos los que fueron parte en el desarrollo de este tan buen seminario de capacitación, ya que nos dejan un modelo exitoso de cómo llegar con la palabra e instrucción a pesar de la distancia a los pastores CCI en otro país. Oremos porque Dios bendiga las iglesias en México y en todos los demás países donde el CCI está representado. Bendiciones. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno estar hoy con ustedes de nuevo en este estudio de la palabra. Hermano, quiero decirles que para nosotros los cristianos, el orar es un deber. No, más bien, el orar para nosotros es una necesidad. Si nosotros nos pusiéramos a pensar lo bueno que ha sido Dios con nosotros, lo poderoso que es Dios con nosotros, nos diéramos cuenta de que Él nos da ese deseo, el derecho, el poder de nosotros poder estar con Él, de acercarnos a Él, de hablar con Él. Y lo hablamos de una manera natural, de una manera con la confianza que un padre y un hijo tienen. Por eso, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros y tú nos permites que nosotros te adoremos, te alabemos también, Señor. Saben, la clave de la oración es descansar en Dios. Esa es la clave de la oración. Descansar en Dios y vivir confiado en Él. Tenemos que vivir confiado en Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Él, porque por Él estamos hoy acá. Padre, muchas gracias. Padre, hoy estamos de nuevo aquí, Señor, haciendo tu voluntad. Esa voluntad que sabemos que es buena, que es agradable y que es perfecta. Señor, y pidiéndote a ti que vengas a nosotros, Señor, porque tú eres el invitado especial a esta reunión. Gracias te damos. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos. Y sabemos que eres tú el invitado especial. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el tema que hoy tenemos para este nuevo estudio es el poder de la oración. Todos sabemos que sí, el poder de la oración tiene bastantes cosas que nosotros ni nos imaginamos. Recuerden que la palabra dice que la oración de una madre puede mucho. Además dice que la oración del justo es poderosa. Pues les digo que la oración es el conducto al poder. Y que Dios es el Todopoderoso. ¿Y cómo sabemos que Dios es el Todopoderoso? Porque para Él no hay nada, pero nada imposible. Nosotros estamos invitados a orar. Nuestro Señor Jesús nos dijo que nosotros debíamos orar sin cesar. No nos cansemos de orar. Y en la palabra, Él así nos dice en Lucas 18, 1 al 5, nos puso este ejemplo para que nosotros no dejemos de orar. Y esto fue lo que le dijo a sus discípulos. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Nosotros nunca debemos darnos por vencidos. Siempre tenemos que orar, orar y orar. Y nuestro Señor Jesús puso este ejemplo. Y el ejemplo que Él le puso a los discípulos, que ese ejemplo nos sirve también a nosotros, dice la palabra. Había un juez en cierta ciudad, que este juez ni le tenía
miedo a Dios, ni le tenía miedo a los hombres. Este juez así era. Pero también en esta ciudad había una mujer, una viuda, que llegaba todos los días, donde este juez a decirle: Señor, hazme justicia con estos mis enemigos. Señor, ayúdame. Y el Señor, este juez, no le hacía caso. Como nosotros decimos, no le paraba bola. Y así, todos los días esa mujer llegaba, esa viuda llegaba donde él. Pero un día el juez dijo: esta mujer en uno de estos días me va a volver loco. Todos los días la tengo aquí. Voy a tener que hacerle lo que ella quiere. Y ese juez le hizo justicia a esa señora. Y la palabra así nos sigue diciendo. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto, porque este juez no era justo, este juez era injusto. Pero dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final. La mujer insistía que al final él le dijo: bueno, te voy a hacer lo que vos querés. Y le dio un veredicto justo a él. Y nos sigue diciendo la palabra. Nos sigue diciendo la palabra. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? ¿Qué pregunta? Si ese juez injusto le hizo un veredicto justo a esta señora, y ahora, ¿qué es lo que no hará ese Señor que nosotros tenemos, ese Dios que nosotros tenemos, ese Dios justo con nosotros, los que le clamamos de día y de noche? Nos hará justicia. Pues bien, tema: el poder de la oración. Como todos sabemos, la oración tiene poder. El poder de la oración depende de la fe. Nosotros tenemos que tener fe para poder pedirle a Dios en oración lo que queremos, y cuando nosotros así lo hacemos, Dios nos concede lo que nosotros le pedimos. Y miremos lo que nos dice Mateo 21, 22. Ustedes pueden orar por cualquier cosa, dice. Ustedes pueden orar por cualquier cosa. Y si tienen fe, lo recibirán. Y eso lo dice la palabra. Si nosotros pedimos con fe, cualquier cosa que nosotros pidamos va a ser concedido por Dios, porque se lo estamos clamando y con fe. En una oración que decimos que el poder de la oración depende de la fe. También en Santiago 5:15 nos dice, una oración con fe, escuchen bien, una oración con fe sanará al enfermo. Muchas veces cuando nosotros pedimos por los enfermos, hay que pedir en realidad con fe. Pidámosle a Dios con fervor y con fe para que esas personas se sanen. Dice, pues si nosotros una oración con fe hacemos, sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Miren lo que el Señor hará. Cuando nosotros pedimos con fe, miren el Señor, además de recuperarlo, también dice, y si ha cometido pecado alguno, será perdonado. Escuchen bien, si ha cometido algún pecado, también será perdonado, porque nosotros hemos orado con fe. Por eso el poder de la oración depende de la fe. Otra cosa que tiene el poder de la oración. El poder de la oración es ilimitado. O sea, el poder de la oración no tiene límites. No tiene límites. ¿Pero para quién? Para las personas que permanecen en Cristo.
Sabemos que nosotros permanecemos en Cristo. Nuestra oración no, dice la palabra, que no tiene límites, porque nosotros permanecemos en Él. Y miren lo que nos dice Juan 15, 7. Si ustedes permanecen en mí, oigan bien, si ustedes permanecen en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que ustedes quieran y se les será concedido. Ese es un mandato, ese es una promesa que el Señor nos da, que si nosotros permanecemos en Él y que la palabra de Él permanece en nosotros, que podemos pedir lo que querramos y va a ser concedido. Por eso le digo que el poder de la oración es ilimitada cuando nosotros permanecemos en Cristo. Otra cosa que tiene el poder de la oración es que para ser más eficaz, el poder de la oración para ser más eficaz debe estar acompañada de alabanza. Las alabanzas son importantes. Siempre nosotros tenemos que estar alabándole a Dios, orándole a Dios y alabándole a Dios. Un ejemplo tenemos en la palabra. Lo tenemos en Hechos 16. Recuerden ustedes cuando Pablo y Silas estuvieron presos porque ellos predicaban la palabra, los agarraron presos, los golpearon, les hicieron tantas cosas y los metieron a la cárcel. Es más, los metieron en la cárcel al lugar más seguro que ellos tenían, al fondo de la cárcel, un lugar que era tan oscuro y helado. Allí los llevaron a ellos, pero no solamente los llevaron. Además de eso, de haberlos golpeado y de meterlos allá, les pusieron cadenas en los pies. Cadenas en los pies. Y miremos lo que nos dice la palabra. En Hechos 16, como les dije, aquí vamos a ver 25 al 26. Dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Después de que ellos habían recibido una gran golpiza, después de que ellos recibieron tantas cosas que los llevaron a esa cárcel allá donde estaban y amarrados los pies, cualquiera pudo haber estado acostado ahí, tirado, descansando o tal vez durmiendo, pero ellos en la medianoche, dice la palabra que alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros que habían ahí, esas demás personas que estaban ahí, estaban escuchándolos. Pero ¿saben qué pasó? Por eso les digo que el poder de la oración es más eficaz cuando va acompañado de la alabanza. ¿Saben qué fue lo que pasó después? Miramos el versículo 26 que nos dice, de repente, dice, hubo un gran terremoto, y la cárcel se sacudió hasta su cimiento. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El poder de la oración es eficaz cuando va acompañado de la alabanza. Nos damos cuenta. Pablo y Silas, presos, golpeados, cantándole al Señor, alabándole al Señor, y el Señor escuchó, mandó ese terremoto y ellos se les quitó las cadenas que tenían, fueron sueltas, quedaron libres. Pero si seguimos leyendo la historia, nos dice que el carcelero al que le habían encomendado que cuidara bien a estas personas, cuando miró que quedó todo abierto, que las puertas abiertas y que estaban sin cadenas, se preocupó y pensó que ellos ya se habían ido todos. Pero Pablo le dijo, no te preocupes, todos estamos aquí. Lo que está pasando o lo que pasó fue por el poder del Señor. Y ese
esa persona creyó lo que Pablo le dijo y creyó en el Señor y se convirtió. El poder de la oración, el poder de la oración es más eficaz si nosotros alabamos o si va acompañado de alabanza. También sabemos que el poder de la oración se manifiesta en muchas personas. Es manifestado en muchas personas. Tenemos bastantes ejemplos en la Biblia de que cuando ellos oraron sucedieron tantas cosas. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés oró que se abrió el mar? ¿Se acuerdan ustedes que cuando Moisés oró que tocó la piedra con su vara, salió una fuente, un río de esa piedra? Pues el poder de la oración se manifiesta también en bastantes personas. Como se manifiesta en usted y se manifiesta en mí. En Santiago 15, 17 tenemos un relato, tenemos una historia de Elías. La palabra nos dice así: Elías era tan humano, pero tan humano como cualquiera de nosotros, como usted o como yo. Así era Elías. Pero ¿qué pasó? Elías oró, pero oró de verdad, oró con fervor, oró a Dios para que no lloviera. Dios lo escuchó y no llovió durante 3 años y 6 meses, o sea, 3 años y medio no llovió. ¿Y qué pasó después? Elías volvió a orar y de nuevo el cielo se abrió, mandó lluvia y la tierra comenzó a dar cosecha, comenzó a dar frutos. Entonces miramos que el poder de la oración también está en las personas. Y así como lo estuvo en aquel tiempo, también lo está en este tiempo. Si nosotros oramos, es más, nosotros hemos orado, le hemos pedido a Dios y Dios muchas veces nos ha contestado lo que nosotros le pedimos, porque en realidad Él sabe que nosotros se lo estamos pidiendo de corazón. Otro ejemplo lo tenemos en Primera de Reyes 17, 20 y 22. Ustedes recuerdan, con el mismo Elías, ustedes recuerdan cuando Dios, después de que es la sequía, ¿verdad? O en ese tiempo de que no había sequía, había bastante hambre, y Dios mandó a Elías a una ciudad que se llamaba Sarepta, que ahí vivía una viuda, y le dijo: esa viuda te va a alimentar. Cuando Elías llegó, le dijo a la señora que le diera de comer. La señora le dijo: solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, que lo quiero para hacer un pan para mi hijo y para mí, y después nos acomodamos o esperamos la muerte. Pero Elías le dijo: no, tienes que darme primero a mí. Está bien, dijo ella. Hizo el pan, le dio a Elías de comer. ¿Y saben qué pasó? De ahí no volvió a escasearse el aceite ni el pan. Todo el tiempo lo tuvieron. Pasaron esos 3 años y medio y ella tenía alimento. Esa mujer tenía alimento. Bien, pues este Elías en esa ciudad, con esa señora, le pasó, podríamos decir, problema. A esa señora se le murió su hijo. Y entonces ella estaba como culpando a Elías y le dijo: por tu culpa se me ha muerto mi hijo. Y entonces Elías: tráemelo, le dijo, y le entregó el hijo. Y Elías lo llevó a su aposento, lo acostó en la cama y le pidió a Dios: Señor, devuélvale el alma a este niño. Y se acostó sobre él 3 veces y después le volvió a rogar: Señor, devuélvale el alma a este niño. El Señor lo escuchó y le devolvió el alma a ese niño, y el niño volvió a la vida.
el poder de la oración se manifiesta también en las personas. En ese caso se manifestó en Elías, Tenemos otro ejemplo en la palabra. ¿Se recuerdan ustedes cómo la palabra de Dios se manifiesta en persona? ¿Recuerdan cuando estaba Cristo crucificado? Habían una persona acá y otra persona acá al otro lado. Pero uno de ellos oró con fervor y tuvo su recompensa. Este señor le dijo a Jesús: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Solamente eso le dijo esta persona. El Señor se dio cuenta de que se lo decía de corazón y el Señor le contestó: no te preocupes, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Como la oración, el poder de la oración se manifiesta en las personas. Y en este caso, que estaba ya a punto de morir, perdido de todas maneras, pero porque se arrepintió en el último momento, pudo salvar su alma. Pues les digo que el poder de la oración depende de la fe. Que el poder de la oración es ilimitado si nosotros permanecemos en Cristo Jesús. Que el poder de la oración es eficaz si nosotros la acompañamos con alabanzas. Y que el poder de la oración sabemos que se manifiesta en personas, como les dije, así como se manifestó en aquel tiempo en aquellas personas, en este tiempo se manifiesta y se sigue manifestando en nosotros, porque yo estoy seguro de que tú has pedido a Dios y Dios te ha respondido. Dios te ha dado lo que tú le has dicho. Yo también. Yo le he pedido a mi Dios. Le he rogado a Él. Y como confío en Él, Él me ha contestado y me ha hecho tantas, pero tantas cosas que yo le he pedido. Y así como yo he pedido, muchos de todos ustedes han pedido. Y por eso nos damos cuenta que el poder de la oración es eficaz. Que el poder de la oración depende de la fe también. Señor, hermanos, le damos gracias a Dios porque Él nos ha mostrado, nos ha dado un tiempo en el cual nosotros tenemos como para reflexionar, para darnos cuenta en el cual que nosotros tenemos que orar, que pedirle a Él, y sabemos que el poder de la oración, nosotros sigamos orándole como Jesús les mostró a sus discípulos y les puso aquel ejemplo de que hay que orar sin cesar, orar, no desmayemos, tenemos que orar y seguir orando y orando, que eso es lo que Él quiere, así como lo hizo aquella, no estaba orando, pero insistió en que el juez le ayudara y que le hiciera justicia, y ese juez, siendo injusto, le hizo justicia. Y a nosotros, si le pedimos a nuestro Dios que Él es justo, ¿cómo no nos va a hacer lo que nosotros le estamos pidiendo? Pidámosle a Dios de todo corazón y Él nos va a resolver todos nuestros problemas que nosotros tenemos. Gracias, hermanos. Quiero decirles que, hermanos, que la gracia de Dios, que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios sea con todos ustedes y conmigo también. Les digo que mi amor es para todos ustedes. Tengo ese amor de Cristo para todos ustedes. Que Dios, hermanos, los bendiga. Que ustedes tengan una semana bendecida.
una semana en la cual tenemos tiempo y tenemos todo para nosotros orar, orar, orar sin cesar. No nos olvidemos de orarle a nuestro Señor, porque Él está dispuesto a respondernos y a darnos todo lo que nosotros le pedimos. Gracias, que Dios los bendiga y nos miramos en la próxima. Gracias, hermanos. Mes de agosto, te bendecimos, y de frente a cada uno de tus días apropiamos la palabra que dice: le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Con base en esta magnífica promesa, declaramos cumplimiento a los deseos de nuestros corazones. Declaramos que tú, Señor, no negarás la petición de nuestros labios. Declaramos que vienes a nuestro encuentro con bendiciones de bien. Declaramos corona de favores sobre nuestra cabeza. Creemos, confiamos y confesamos que nuestros esfuerzos serán fructificados. Nuestros recursos serán multiplicados. Nuestros proyectos serán bendecidos y nuestro trabajo no será en vano. Mes de agosto, te bendecimos. Serás un mes en que veremos lo infértil fructificado, lo débil fortalecido, lo amargo convertido en dulce y la tristeza tornada en alegría. Mes de agosto, con fe y gratitud a Dios, te bendecimos en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Qué hermoso el mensaje que el Señor nos ha regalado este día, y pues le agradecemos al Señor por esta hermosa palabra, y agradecemos a todos aquellos que se han conectado, ¿verdad? Y han estado viendo esta transmisión en vivo. Saludos a nuestra familia CCI Yarumela, y pues bendiciones, y que sea una semana llena de bendiciones para ustedes. Les amamos.